Bienvenidos de vuelta al curso. En este caso, en esta clase vamos a ver qué son los tipos de datos. Como vimos en la clase pasada, que fue de identificadores, esto, esto es un identificador llamado dato 1, que bien puede llamarse del número, de la forma que sea, mientras no sea una palabra reservada de C. Una palabra reservada de C, como su nombre lo indica, es una palabra que se ocupa para distinguir ciertas funcionalidades muy específicas y muy exclusivas del lenguaje. En este caso hay varias, por ejemplo el return. El return es una palabra reservada y que, por ejemplo, si tratamos de ponerle int return, nos da error porque es una palabra como tal reservada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de manera más profunda, pero ese es básicamente el funcionamiento. Entonces, nosotros a cualquier identificador, como vimos, le podemos poner cualquier nombre mientras se rija dentro de las normas de que tiene que ser con letras, tiene que ser con números, bueno, puede ser con números, pero pero no puede empezar con números, no necesariamente tiene que tener números tampoco, puede empezar con guión, puede tener guión en medio, puede ser con mayúsculas, minúsculas, que las minúsculas y las mayúsculas son totalmente diferentes a la hora de diferenciarlas. Todas esas reglas las tenemos que aplicar, eh, pero no supimos que es un tipo de dato. Vimos que, por ejemplo, esto es un tipo de dato, pero no entramos, no ahondamos en qué es un tipo de dato y por qué es y exactamente cuál es su función y qué hace dentro del entorno de un programa. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Tipo de dato realmente es un poquito autoexplicativo porque lo que hace es a esta identificador que es JI, que puede ser identificador 1, a este tipo de dato, digo, a este identificador le está asignando un tipo. Este tipo en este caso es int int. Int o int hace referencia a integer o entero en español, que es un número positivo o negativo entero dentro de un rango ya específico especificado por C++. Entonces, en este caso estamos diciendo que identificador 1 es de tipo entero. ¿Ok? Entero y que en este caso esa es una asignación, o sea, este igual lo que está haciendo es asignándole a este identificador el número 3. Y como esto es un entero, esto digamos no da error, no da advertencia, porque a un entero sí le puedes asignar un número 3 porque es un número entero, es un positivo y es todo, ¿no? Pero existen otros tipos de datos que hacen diferente o que cumplen diferente función dentro de un programa. Estos tipos de datos son los primitivos. Estos tipos de datos primitivos son esos que tenemos aquí a la derecha y son los que podemos utilizar para declarar identificadores. Declarar no es algo más que simplemente escribir el nombre del identificador en la línea completa en realidad, eh, pero esto es declarar un identificador o una variable en este caso. Entonces, en este caso es de tipo int, integer o entero, como lo quieras ver, pero se declara como int. Y este es el nombre del identificador, que en este caso es identificador 1. Pero hay otros tipos de dato, que en este caso, aquí en la derecha, tenemos por ejemplo char, int, que es el que ya vimos, long, float o bool, entre otros. Ahora, que en esa tabla que tenemos el tipo de dato, o sea, el nombre del tipo de dato, tamaño en bits, o sea, literalmente el tamaño que ocupa en la memoria RAM al momento de declararse y en lo que dura su ciclo de vida, y su rango o precisión, que no es otra cosa que eh, exactamente qué soporta y desde dónde hasta dónde. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primero es char. Char hace referencia a character, que es un carácter o un solo carácter. Y este, por ejemplo, ocupa 8 bits en memoria RAM. Esto quiere decir que si hacemos, por ejemplo, char identificador, durante el ciclo de vida de este identificador 1 va a ocupar 8 bits en memoria RAM. ¿Ok? Y además el char ocupa, bueno,
tiene su rango desde menos 128 hasta 127 positivo dentro de la tabla ASCII. Y la tabla ASCII no es nada más que esta tabla, que representa, cada número representa un número y un carácter. Por ejemplo, el 118 representa la V, pero también podemos utilizar caracteres especiales como el 178, o por ejemplo, estos que son muy útiles para hacer programas poquito gráficos, 187. Estos los podemos utilizar en los char, y eso es lo que representa el rango de 120, menos 128 a 127. Ahora, el unsigned char es igual que el char en bits, pero va del 0 al 255. En este caso no soporta desde el menos 128, soporta sino desde el 0, pero va también al doble del 127, que es 255. Que aquí, como dice, ocupa o bueno, hace referencia a los caracteres de la tabla ASCII extendida. O sea, hasta aquí, el 255. Luego tenemos el short int. Este es un tipo de dato entero, pero, como su nombre lo dice, corto. ¿Por qué es corto? Su tamaño en bits es de 16 bits nada más, pero solo va del menos 32.768 hasta el 32.767 positivo. No admite tantos números. Si te pasas de esto, se cuenta que es como una rueda. Si te pasas al 32.768 positivo, lo que haces es regresarte al primer número del rango, que es menos 32.768. O sea, en ningún caso podrás tú declarar el 32.768 positivo, porque te va a regresar a este primero. Ok, entonces solo admite hasta estos números, bueno, desde este número hasta este número. Y por ejemplo está el unsigned short, que es el mismo tamaño en bits, pero este solo admite números positivos desde el 0 hasta el 65.535. O sea, no admite números negativos, pero admite el doble que el short int normal. ¿Ok? Luego está el int, que es el doble de bits en tamaño, pero admite completamente un número más grande, bueno, más chico y más grande en rango. Y la diferencia entre estos, aparte del rango, o más bien en temas de uso, es que el int se utiliza, es muchísimo más común, y se utiliza sobre todo por su longitud. Muchas veces es muy fácil, la verdad, terminar teniendo más de 32.767 en algún número. Entonces necesitamos que ese número se haga mucho más grande y a lo mejor ocupará hasta este. Entonces se utiliza mucho más seguido el int que el short, pero el short puede servir si sabemos y aseguramos que el programa no va a llegar a más de 32.767 o a menos de 32.768 negativo. ¿Ok? El unsigned int es básicamente la misma lógica que el unsigned short, pero en forma de int, porque ocupa los mismos bits que el int, pero va solo del 0 al doble del máximo del rango del int. Como podemos ver aquí, es exactamente el doble, pero solo admite desde el 0. Entonces esto nos sirve también cuando necesitamos más el rango a lo positivo y no vamos a manejar números negativos. El long, el unsigned long long, el long long y el unsigned long son números que se quedaron, bueno, tipos de datos que quedaron en desuso gracias a que el int hace un tiempo pasó a ser de 32 bits y ahora estos están en desuso, a pesar de que se siguen pudiendo utilizar. Realmente los que se utilizan ahora son el int y el unsigned int. ¿Ok? Ahora, el float y double. Como dijimos, el int es solo de enteros, o sea, no admite decimales. Entonces necesitamos algún tipo de dato que almacene decimales. Pues si en algún momento necesitamos multiplicar algo por pi, necesitamos guardar pi en algún lado. Entonces, para esto sirve el float, para esto sirve el double. Float es de 32 bits, ocupa 32 bits, pero va desde el 3.4 por 10 a la menos 38 hasta el 3.4 por 10 a la 38 positivo.
Y esto también, bueno, el float, en el caso del float, admite hasta 11 decimales. Entonces, en este caso, este es muy útil cuando vamos a manejar decimales y normalmente es el que más se utiliza porque no necesitamos tanta precisión, no necesitamos más de 11 decimales ni necesitamos tanto rango. En el caso de querer más rango, necesitar más rango, utilizaríamos el double, que utiliza el doble de espacio en memoria, pero va muchísimo más, o sea, va desde muchísimo más bajo hasta muchísimo más alto su rango, además de que admite 15 decimales. En el mismo caso pasa en el long double, que es un poquito más grande que el double, solo son 16 bits de diferencia, pero el rango es muchísimo mayor, puesto que va desde 3.4 hasta, digo, por 10 a la menos 4932 hasta 1.1 por 10 a la 4932 positivo. Y además admite hasta 19 decimales. Entonces, dependiendo de cuántos decimales vayamos a manejar, desde el rango que vayamos a utilizar los números, es lo que necesitaríamos de declarar como tipo de dato. Y luego, por último, está el bool. El bool o boolean es un tipo de dato que solo admite falso o verdadero. En este caso, literalmente se escribe como false o true. Y pues representan, por ejemplo, el lenguaje máquina, que solo se admite 0 o 1. Esto lo traduce exactamente igual. False es 0, true es 1. Entonces, aquí esto sirve muchísimo para verlo como tal, como false o como true. Entonces, o manejarlo también de una de esas dos maneras. Entonces, ocupa 8 bits en memoria y se representa como false o true. Ahora, una peculiaridad del bool en C, nada más en C, no en C++, es que no podemos utilizarlo por default. De hecho, esta línea no debería estar aquí, pero si yo pongo bool identificador 2, esto me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque se utilizó un identificador no declarado llamado bool. Esto pasa porque, digamos que por default C no tiene activado el bool hasta que agregamos una librería. Una librería, sin meternos mucho, que ahorita no vamos a utilizarlas, una librería es código que alguien más hizo, pero para que tú lo uses, que sirve para todos y que te agrega funcionalidad extra a tu programa. En este caso, esta librería nos ayuda a poder utilizar bool como tipo de dato y poder utilizar durante todo el programa. ¿Y cómo se utiliza esto? Con esta librería. En este caso se tiene que declarar de esta manera. Es hashtag include espacio signo de apertura std bool.h signo de cierre o signo de mayor que, y así ya no nos da el error que nos daba antes. Nos da la advertencia que nos daba la primera porque no utilizamos ese dato, pero ya no nos da este error. Si nos fijamos, de hecho vienen en dos colores diferentes porque este es importado de una librería y esto es ya nativo, totalmente nativo de C. Sin embargo, el bool al final de cuentas actúa como un tipo de dato primitivo como cualquier otro. Solo tenemos que tomar en cuenta que si lo vamos a utilizar, tenemos que importar o tenemos que agregar esta línea a nuestro código y tiene que ser hasta acá arriba. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de datos. Otro ejemplo, por ejemplo, de declarar los datos es float identificador 3 double identificador 4. Y así podemos irnos utilizando todos los tipos de datos, declarando y utilizándolos dependiendo de cómo los necesitemos. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos que existen en C. Cualquier duda, no duden en contactarnos para ayudarlos lo más pronto posible. Y pues sería todo por esta clase. Gracias.